continente de culturas. Hablar de la participación política de la mujer no es reducirse únicamente a la participación partidaria. Cuando una mujer está en la sociedad, ya es una actividad política, ¿no?, que tiene que ser reconocida por el conjunto. Hay un nuevo escenario, digámoslo así, con un marco legal diferente, una ley que habla de la violencia política, donde también se incluye a las mujeres, y una ley que evita el tema de la violencia contra la mujer específicamente. Los datos son fuertes. Hemos tenido los últimos días dos casos muy relevantes en el tema de feminicidio. La joven Calvo, que ha sido asesinada en Santa Cruz el pasado fin de semana, y la semana pasada este caso que los medios de comunicación lo han denominado el caso Huachilla, donde la pareja de una mujer embarazada en gestación ordenó, mediante la contratación de un sicario, su ejecución. Son temas que hacen pensar, y la propuesta de Palestra Política es interpelar a los actores políticos que están en elecciones para ver qué es lo que nos proponen. Hay algunos datos en el tema de las concejalías hasta el año 2004. Más del 80% hasta el año 2004 de las concejalías eran ocupadas por varones, el resto por mujeres. Ahora hay un nuevo panorama electoral que intenta redefinir las funciones, la participación y la alternabilidad de género. Una democracia puede ser tal, si es que se plantea el desafío, de acceso paulatino, progresivo y en equidad de las mujeres. Amigas, amigos, bienvenidos a Palestra Política. Comenzamos. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Gracias por preferirnos todas las noches. Palestra Política llega a nivel nacional gracias a las señales satelital de Entel y por otro lado también nos ven. Palestra Política se ve en la ciudad de Potosí gracias a Colonial TV. Estamos hablando del tema mujer y política, esa actividad tan fuerte, tan importante de este sector de la población que ha sido hecho a un lado durante tantos tiempos, fundamentalmente en la vida democrática del país. Comenzamos invitando a usted, que nos está viendo, a conocer quiénes nos van a acompañar, nuestro panel de primer nivel. María René Duchén. Es periodista y política boliviana. Ha sido locutora de radio. Se dio a conocer en la televisión en 1990 como presentadora de noticias en la cadena televisiva ATV. Incursionó en la política acompañando a Jorge Quiroga en el año 2005 con el partido de Podemos como candidata a la vicepresidencia. En el año 2006 se retiró de la política y retornó a los medios de comunicación. En la actualidad trabaja en la red televisiva Cadena A, conduciendo el noticiero central y el espacio semanal Nuestras Vidas. Coronel Franklin Llanos. Egresado de la Academia Nacional de Policía, licenciado en Derecho, Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente es director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Marianela Paco Durán, egresada de las carreras de Derecho y Comunicación Social de la Universidad Real Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Comunicadora y periodista en radio de la Fundación ACLO, perteneciente a la red de escuela radiofónica de Bolivia, Herbol. Trabajadora de la Pastoral Social Juvenil. Periodista y locutora de noticias en idioma quechua. Actualmente es presidenta de la Brigada de Asambleístas Plurinacionales. Damos gracias a nuestro panel, María René, coronel, diputada, gracias por estar con nosotros. Antes vamos a contextualizar, vamos a hablar del tema de la noche y brindar algunos datos, algunas perspectivas que nos van a servir para arribar y encarar nuestro debate.
El proceso de la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas ha estado marcado a lo largo de la historia por momentos de mucha dificultad. La lucha por la igualdad de derechos con los varones ha costado vidas y sangre. En Bolivia, en cierta medida, la participación de la mujer se amplió con el voto universal en el año 1952. Sin embargo, desde entonces hasta el momento, los avances han sido, en cierta medida, restringidos. Prueba de ello son los siguientes datos. En Bolivia solamente hemos tenido una mujer como presidenta, Lidia Geiler Tejada, cuyo cargo fue asumido por sucesión constitucional y no por el voto popular, aunque en lo sucesivo se efectuó el traspaso de mando durante el gobierno del presidente Evo Morales con la senadora Gabriela Montaño en un par de ocasiones. En el caso del ejercicio público a cargo de mujeres de Pollera, aparece el nombre de doña Remedios Loza como primera parlamentaria con esas características en la década de los años 90. También sobre ella recayó la responsabilidad de ser la primera mujer candidata a presidenta en las elecciones de 1997, en las que resultó ganador Hugo Banzer. Pese a la creciente participación de la mujer en política, se registran números negros correspondientes al pasado reciente de nuestro país. Es el caso de la violencia ejercida contra mujeres con algún cargo de responsabilidad pública. De acuerdo a un estudio realizado por ACOBOL, Asociación de Concejalas de Bolivia, 48 de cada 100 concejalas han sufrido amenazas, vejaciones o agresiones, la mayoría de las cuales queda en la impunidad. Si bien la realidad de las mujeres es dura cuando se trata de casos en los que interfiere la función pública, son más duras cuando se trata de mujeres en su normal desempeño como profesionales o amas de casa. Los datos recientes de las Naciones Unidas han dado cuenta de 7 de cada 10 mujeres en Bolivia ha sufrido algún tipo de violencia. Según datos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, durante el primer semestre de este año, los casos de feminicidio superaron los 50, llegando a superar la cifra de muertes del año pasado. El Estado boliviano ha puesto de su parte con la formulación de 2 leyes destinadas a hacer valer los derechos de las mujeres, con la Ley contra la Violencia Política, además de la ley que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Si bien existen las leyes, todavía falta la cultura ciudadana que haga que las cosas sean diferentes. Ahí está parte del contexto. Comenzamos con el coronel Llanos. Coronel, usted que trabaja en la oficina de Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, díganos, profundicemos un poco en los datos para iniciar en debate. Comencemos con los datos. ¿Cuál es la realidad de la violencia contra la mujer en Bolivia? Muy buenas noches. Un agradecimiento por la invitación. Actualmente, en el primer semestre de este año 2014, tenemos alrededor de 5.226 casos que han sido denunciados a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Tenemos en la ciudad de La Paz, porque soy director departamental de La Paz, tenemos 5 feminicidios que se han atendido en este semestre. Y bueno, en porcentajes tenemos las denuncias que han presentado como víctimas, mujeres, un 97% más o menos son de mujeres. Evidentemente también hay varones que han denunciado casos porque la ley 3, a partir de la promulgación de la ley 348, establece ciertos parámetros, ¿no? Ciertas características para atender esos casos. La 348 no solamente ha modificado el Código Penal, también ha creado nuevas figuras penales, como es este caso del feminicidio, que producto de una serie de hechos de violencia que han sufrido varias personas por parte de sus parejas, específicamente mujeres, es que se ha promulgado esta ley el 9 de marzo del año pasado. Por eso es la creación de esta Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia es nuevita. Entonces, ¿el 95% de los casos son mujeres? Sí, aproximadamente. ¿Quiénes agreden? ¿Las parejas? ¿El entorno familiar? Bueno, la norma establece que esa característica, ¿no? Que es el entorno, puede ser el entorno, pero en la realidad, en nuestros números, nuestras estadísticas, están como victimiadores, como agresores, los esposos, en la mayoría de los casos, los esposos,
Y también hay casos, claro, en poco porcentaje, que el papá a los menores, y en algunos casos, podemos decir un 1%, que también los hijos agreden a los papás, tanto a la mamá como al papá. ¿Son mujeres mayores, mujeres jóvenes? Sí, son jóvenes, entre más o menos 17 a 20 años, que hemos recibido denuncias que han agredido a sus papás. Bien, muchas gracias, coronel. Fuertes los datos. Diputada Paco, sumerjámonos en esas cifras. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con las mismas mujeres? Si hablamos de esta coyuntura antes, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a María René, también Coronel Llanos y a toda la gente que nos está viendo. Primero, si describimos la realidad actual, digamos que somos una sociedad que ha heredado un sistema de vida patriarcal donde solamente los hombres, por lógica, tenían que dominar todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Desde la familiar, la íntima, hasta la pública. Entonces, cuando reivindicas derechos, te encuentras con una reacción agresiva y violenta. Un dato para justificar esta afirmación, por ejemplo, es que si las mujeres conocen sus derechos, les dicen, ya tengo una ley que me protege, pues ley y todo les dan, ¿no? Y es una resistencia, y es también parte de ese mismo esquema, ese sistema de vida que hemos heredado, en que el ejercicio del poder tiene que ser por cualquier medio y forma. Ahora, yo ya no quiero hablar de mujeres víctimas, ponte, y eso es lo que hago donde voy, y la gente sabe, me conoce bien al respecto, y yo digo, ya no hablaremos de mujeres víctimas porque ya a nadie le duele. O sea, que ves a una mujer golpeada, te pasa desapercibido, no te inmutas. Pero a ver, hablaremos, y les digo dónde voy, de los datos que daban. Por ejemplo, ONU dice que de cada 10 mujeres, 7 sufrimos violencia, alguna forma de violencia. Yo hablo de 7 hombres de cada 10, pues que son violentos en el país. ¿Qué está pasando? La educación que hemos recibido no ha sido acorde como para plantearnos un proyecto de vida en común, que nos enseñen a vivir en armonía, ¿no? Entre otros elementos que hacen a la vida cotidiana de las personas. Y no tenemos esa realidad. Entonces, las mujeres estamos lidiando con todo un sistema, y por eso hablamos de despatriarcalización, ¿cierto?, que está bien metido hasta el tuétano, como decimos, en la mentalidad de la gente y las propias mujeres. Usted decía que la ley, tienen que conocer la ley nacional. ¿Qué pasa con la ley familiar? Porque también tiene que haber alguna relación, ¿no? Bueno, por eso hay una pérdida de valores, por eso yo le achaco al sistema, a lo que hemos heredado. Y dentro de ese achaque que hago es al sistema capitalista, que te ha enseñado a ser individualista, que te ha enseñado a tener que sentirte todopoderoso siempre, o sea, conquistar los bienes materiales para sentirte alguien en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo desechas esa vida cuando llevas a la práctica familiar ese tipo de conductas? Entonces pierdes valores. La humanidad deshumanizada, como digo, y no tiene valores. Entonces recuperar esos valores es urgente, ¿no? María René, buenas noches, es un gusto tenerla con nosotros. Claro, ¿A quién le achacamos esta responsabilidad? Me llama la atención el tema, las cifras que ha dado el coronel. La mayoría son mujeres, entre los 17 a 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que como sociedad estamos empeorando. A ver, primero buenas noches, qué gusto estar aquí, qué gusto estar y compartir el panel con todos ustedes. Yo creo que esta es una oportunidad de oro el poder hablar sobre lo cotidiano. A ver, creo que en el país se ha avanzado muchísimo en materia normativa, pero las leyes no son cultura, las leyes no son vivencia diaria. Y en la vivencia diaria, como sociedad, en líneas generales, somos una sociedad violenta, somos una sociedad tolerante con la violencia, y somos una sociedad en la que todavía manejamos temas tabú, o temas que no queremos tocar porque incomodan. La violencia es un tema que incomoda. La violencia es un tema que incomoda, por supuesto, a la persona que es víctima de la violencia y por supuesto a quien es agresor. Ahora, yo quiero rescatar varias cosas. Cuando hablo de la práctica cotidiana, digo en el país que está sufriendo grandes transformaciones, que está encaminándose hacia otras áreas. La primera discriminación que hay que eliminar es la discriminación en contra de la mujer. Y para hablar de la discriminación de la mujer, porque claro, cuando tú empiezas a plantear este tema, dicen, oh, ahí van los locos que defienden a las mujeres, hay que hablar de lo cotidiano.
Y lo cotidiano tiene que ver con las denuncias a las que hacía referencia el coronel, tiene que ver con lo que está sucediendo, donde no importa eliminar a una mujer. Se dice que es violencia, seguridad ciudadana, pero de pronto también es que no valga la vida de la mujer. O sea, el mismo día en el que sucedía el hecho de Mayasilla, donde se asesinaba a una mujer gestante de 6 meses en Huachilla, era el mismo día que sucedía lo de la señora Ramírez en Santa Cruz, Sandra Ramírez, mujer gestante de 7 meses a la que se le mata. O sea, no hay una valoración a la vida, y la mujer es quien genera vida. ¿El varón no tiene la valoración a la vida? Porque esto recae fundamentalmente sobre los varones. Como sociedad, nosotros no valoramos la vida. Y te voy a dar casos muy específicos. Podemos ir desde algo tan, digamos, curioso, tan anecdótico, como que no haya un día a la vida, pero sí tenemos culto a los difuntos, tenemos culto a la muerte y a una serie de fechas, pasando por los índices dramáticos que todavía tenemos de mortalidad materno-infantil. No se prioriza, no se cuida a quien está dando vida, a la mujer gestante. No se lo hace. ¿Por qué? Porque pareciera que no es importante. Estamos después de Haití y esa debiera ser una prioridad de todos nosotros para hacer que la mujer gestante tenga de todos los cuidados, de todas las asistencias, habidas y por haber, en cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, en cualquier periodo. Es doble, de repente una doble degradación, ¿no? Matar a una mujer, matar al fruto del vientre de esa mujer, como en los casos de la semana pasada en La Paz y en Santa Cruz. Coronel, ¿hay conocimiento de la ley? ¿Hasta qué límite, hasta qué grado podemos hablar de conocimiento de la ley? Bueno, es lamentable, ¿no?, que mucha gente no conozca nuestras normas legales, al margen de que hay un desconocimiento. Tampoco las autoridades, otras personas que están encargadas de difundir esta información, que conozcan esta ley, porque hay mucha gente que no conoce. Yo digo, las provincias no saben que golpear, agredir a la esposa, agredir al hijo, es un delito, está establecido en la norma. Por eso creo que estamos de alguna forma perdiendo esos valores que tiene, ¿no?, el ser humano. Yo le decía, algún momento opinaba de que realmente que tenemos que trabajar no solamente con emitir leyes. Acá hay muchas autoridades, muchas instituciones que deben trabajar. No podemos dejarle con un artículo 55, creación de la FELCB, y que el equipamiento, infraestructura falta. Acá necesitamos recursos humanos, material, todo. Hay muchas instituciones que aquí deben trabajar. Porque alcaldías, municipios, aquí dice gobernaciones, juntas vecinales. Aquí está establecida una norma, incluso ministerios que deben trabajar. Establece las entidades autónomas, municipales y de gobernaciones deben trabajar. Evidentemente estamos trabajando con el Ministerio Público codo a codo actualmente, pero no podemos dejar a una sola institución que esté trabajando. Tenemos que, al margen de que conozca, recuperar, acá establece un Ministerio de Educación, un Ministerio de Comunicación, que debe difundir esta información. Hoy día estaba reunido en las organizaciones sociales en el Alto, el 1 de mayo, ellas, señores, en Aymara, hablaban, mucha gente llorando, de que se quieren que lleguen las autoridades, que hagan conocer a los malcus, porque ellos también cometen delitos, porque dice, son delitos y faltas, ¿no es cierto? Entonces requieren de que vayan autoridades que hagan conocer esta información, de que no pueden golpear. Ya tenemos que decir lo que decía la diputada, que hay que sacar, erradicar ese sistema patriarcal que tenemos, porque hay un desconocimiento. Por eso yo decía que requerimos que, al margen de eso, que trabajemos con la parte educativa desde los colegios. Acá dice también que las universidades deben trabajar. Entonces tenemos que dar un apoyo a todas las instituciones para que esta ley vaya adelante. Ahora, la pregunta a la diputada Paco. Muy bien. La ley dice no tenemos que golpear porque eso se sanciona. Como sociedad hemos identificado la razón por la cual, a santo de qué un hombre golpea a una mujer.
Porque de repente, de repente ese es el punto por el cual tenemos que empezar, ¿no ve? Primero tenemos que pensar... O sea, ¿santo de qué? Por eso, Gabriel, primero pensar, hombres y mujeres, o sea, ¿qué quiero en la vida? ¿Para qué he venido a la vida? Porque cuando le preguntaba sobre la ley y el conocimiento, hay mujeres que conocen la ley, se animan a denunciar y se arrepienten y ellas mismas están pidiendo que no, por favor, a mi marido, ¿con qué voy a vivir? Y aquí, maridos que sojuzgan a sus mujeres para que no les dejen, absurdo, por ejemplo. por eso, ¿no ves? Pero ahí estamos chocando con esta mentalidad que te digo que depende, genera dependencia de la víctima hacia su agresor. No se quiere liberar, es complejo, es un proceso que, bien decía, tiene que ver con un ámbito preventivo de reeducación de la generación actual y de educación sobre los valores, rescatando los valores humanos de las nuevas generaciones. A lo que me preguntabas, ¿a santo de qué golpean? Tenemos estadísticas que hemos hecho con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades por celos, dice. Celos. Por celos, ¿no? Un 2.33%, digamos, el mínimo. Te golpea porque le has engañado, ¿no? Por traición, dice. Otro Está relacionado al primero. Así está. Y Entonces, dice, si mi percepción es adecuada, entra en lo primero. Claro. Inadecuada. Bueno, claro, debería, digamos, ¿no? Pero es absurdo. Por celos es inseguridad del hombre. Ahora, por traición, yo les digo, si por traición tuviera que matar, todos los hombres desaparecen, digamos, ¿no ves? Les pongo el extremo de esos ejemplos, porque es cierto. Luego dice, las matan por negativa a abortar. Primero es por negativa a tener relaciones sexuales, ¿no? Después por negativa a abortar. Después porque las obligan a abortar a golpes, ¿no? Después por no querer pagar pensiones. Las matan por eso. Y dice, el índice mayor de por qué las matan, ¿no? Más del 17%, dice no identificado, no sabe por qué. O sea, por macanas podría decir, ¿no ves? Así las matan, o sea, por absurdos. Y yo digo, ¿dónde está el diálogo, la comunicación? ¿Y quiénes matan, además? ¿Quiénes? Más del 55% de las personas que matan mujeres son las parejas, exparejas, novios, exmaridos, todo lo demás. Eso significa que quien te dio amor termina enviándote no hacia el infierno, al cielo, pero matándote. Yo tengo datitos aquí a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud, que compartió con ustedes. Este es un tema, es un fenómeno mundial. Entre el 24% hasta el 37% de todas las mujeres asesinadas, el victimador es la pareja. Un porcentaje que llega a la mitad es otra persona. Pero el tema fundamental de eso es que esto no discrimina cultura. O sea, en Japón, en el Asia, es el mismo fenómeno que en Norteamérica, y no hay un cambio de país de primer mundo a país de economía en desarrollo, porque en el sur estamos igual, hay que ver estos datos. María René, ¿comparte las causas? O sea, diagnóstico, ¿qué tipo de hombre boliviano tenemos? Discúlpeme que me voy a la sociedad. Que me vaya a ver, me voy al tema sociedad. Como sociedad. No se quiere agarrar con los hombres usted. Lo que yo quiero es que vayamos a un aspecto que para mí es esencial. Como sociedad, hombres y mujeres hemos crecido con la idea de que la mujer va 2 pasos detrás y no es ciudadana plena. ¿Por qué? ¿Por qué no es ciudadana plena? Porque a la mujer se le puede postergar la educación, al hijo varón no. A la mujer se la puede atender con un mate, al hijo mayor, si está cerca a un centro hospitalario, lo mandas a tener atención. A la mujer la puedes hacer heredar ropas, la puedes tener con menos comida, porque es mujer. Al hombre no. Entonces yo digo, las mujeres en este país no somos ciudadanos de primer nivel aún. Yo creo que estamos en constante transformación, yo creo que se ha avanzado muchísimo, porque de la mujer de 1901 a la mujer del 2001 han habido grandes transformaciones y siguen habiendo. ¿Quién maneja la sociedad? Movidas por, movidos por lo que hacemos aquí internamente, por las luchas, las reivindicaciones, donde hay activistas reconocidísimas, está la diputada, y muchas otras mujeres que han contribuido a lo largo de la historia, pero también por las mociones que se están dando a nivel mundial.
A nivel mundial tienes mujeres en pleno ejercicio, una de las mujeres más poderosas del mundo en este momento, una Angela Merkel que taconea lo que quiere, ¿verdad? Pero es un proceso, este es un proceso. Dentro de ese proceso, la tarea pendiente en este país es que las mujeres seamos ciudadanas de igual nivel que los hombres, igual nivel. Que se nos dé igual cantidad de alimentos, que se nos dé zapatos para ir a la escuela, que haya pues paridad, que haya equidad, que haya igualdad. Ese es el problema. Vamos a hacer un corte en Palestra Política, vamos a abordar el tema más político en el siguiente bloque, pero me quedan algunas cuestionantes con relación a la última intervención. En realidad, ¿quién maneja la sociedad? ¿Varones o mujeres? Cuando se dice que la mujer va cambiando y su rol va cambiando, el rol de los varones también ha cambiado al compás de ese cambio de género de las mujeres. Son temas que los vamos a ir desarrollando en el siguiente bloque. Estamos en las redes sociales, Aviala TV en Twitter, escríbanos, en el YouTube también. Usted va a ver en las siguientes horas este programa para volverlo a repasar, volverlo a analizar en las redes sociales. Corte, volvemos. Continuamos hablando de mujeres y política. La mujer ya empieza a ejercer su rol en cuanto es miembro de esta sociedad. Por eso decimos que tiene un rol político ya desde inicio, de suyo, diría algún filósofo español en algún momento. María René, habían algunas preguntas que han quedado sueltas. Por ejemplo, A ver. ¿quién domina la sociedad? ¿Hombres o mujeres? Aunque es muy simplista la pregunta, tengo que aceptar. Y por otro lado, el hombre ha ido cambiando, el varón ha ido cambiando, las familias patriarcales han ido cambiando en la medida en que la mujer se ha ido empoderando. A ver, varias cosas. Yo creo que la mujer es actor principal en la economía, en la sociedad, es agente principal de transformación en la sociedad, es agente decisivo en materia educativa, es actora de la sociedad. Y es que estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? O sea, sí, a veces se habla de las reivindicaciones de las mujeres como si fuésemos pues monos, como si fuésemos o subdesarrollados o extraterrestres. Nada, somos seres humanos con aspiraciones, cualidades, inteligencia, condiciones físicas particulares e iguales a la de los hombres. O sea, es esa situación de ser hombre y mujer. Okay. Como tales, yo considero que nuestra incorporación en todos los aspectos es decisiva. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el alto índice de embarazo adolescente, 1. 2, el alto índice de mujeres que son quienes rigen sus hogares cargando hijos de 1, 2 o 3 o 4 hombres por la bendita prueba de amor, que tienen que hacer lo que sea para que en su casa haya alimento, haya educación para sus hijos, haya atención. Esas cosas son cotidianas y no llaman la atención. Esas cosas pasan todos los días y no acaparan los grandes titulares. Pero en medio, ¿qué tienes? Si tienes a una mujer que rige su hogar, tienes a un varón que no ha asumido la responsabilidad. Porque ¿quiénes hacen los hijos? Hombre y mujer, ¿verdad? ¿Quiénes deberían estar a cargo de los hijos siempre? Hombre y mujer. ¿Quién lleva la carga? La mujer. ¿Quién se queda con los hijos? La mujer. ¿Quién hace alcanzar el sueldo? La mujer. ¿Quién hace milagros? La mujer. ¿Cómo haces que alcance un pan para todos? Es bien complicado. Entonces, cuando tú dices, ¿no cambió el hombre? Aparentemente no cambió. A pesar de que todo está cambiando. Y la mujer ha tenido que salir a trabajar y trabajar en su casa y además trabajar en donde ha podido, porque las bocas comen, los hijos comen, esa es la realidad. Yo me remito a mis datitos aquí y en la China. Aquí y en la China. Pero hay un 25% que hace la diferencia versus un 37%. Cuando tú acudes a las autoridades en Estados Unidos y te dan una orden de restricción, eficiente. Tú sabes que esa orden de restricción se va a cumplir y que el hombre no puede acercarse a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 100 metros, 10 metros o lo que sea. A veces aquí te dan la orden de restricción y esa noche misma tu agresor entra a patadas a tu casa y te mata. Bien. Coronel, cambia la figura cuando
una mujer tiene un rol de decisión, es concejal, es, no sé, diputada, Coronel o directora. mujer policía, funcionaria pública, profesional. A ver, háblenos de esas cifras cuando la mujer, digamos, no solamente está dedicada a la tarea del hogar y del cuidado de los hijos, sino que tiene una interacción. La violencia continúa. Claro, con seguridad para mí en una... ¿Por qué le pregunto esto? Quiero hacer énfasis, porque hay una corriente en la cual hay autoridades de Estado que lo han planteado de manera interesante, que asegura que la independencia económica asegura en cierta medida que ese índice de agresión baje. Por eso le pregunto eso. Bueno, por eso en mi apreciación individual yo pienso que hay un cambio, ¿no es cierto? Pero yo quiero hablar fundamentalmente de la policía. En el campo policial, la mujer policía, evidentemente, cambia su rol. Ella, al margen de cumplir una función tan delicada como es la de la policía, de alguna forma descuida las labores de la familia. Ustedes saben, como decía acá María René, hay un rol muy importante que debe cumplir la mujer en la familia. Por tanto, el cumplir una función policial que acarrea una serie de actividades que el tiempo no le va a alcanzar para cumplir la función como madre. Entonces, por eso yo les decía, les hablo en la función policial, la mujer sí va a cambiar su vida. En muchos casos se ha visto de que esa función que ha cumplido como policía, de alguna forma ha mermado, ha tenido las consecuencias, ¿no? El divorcio, la separación de su pareja. Al margen de eso, quería acotar aparte lo que decía la diputada con relación a las consecuencias de la violencia. Evidentemente lo que decía la diputada es verdad, ¿no? Hay situaciones de celos, etcétera, pero acá hay algo más importante que debemos tomar en cuenta en cuanto a la cultura. Nosotros tenemos una costumbre, una cultura del consumo de alcohol. Si nosotros vemos las estadísticas y nuestros números en la FELCB, hemos visto que los casos, la mayoría de los casos, aproximadamente un 90%, tenemos los casos que está mezclado, por decirle el celo como una consecuencia, está el consumo excesivo de alcohol. Está mezclado, por lo tanto, debe ser, bueno, el alcohol cambia la conducta del agresor. Entonces, eso hace que sea violento, eso que hace que haya consecuencias más graves, porque una persona que está en su sano juicio, con 5 sentidos, tal vez no puede llegar hasta poder asesinar o cometer ese tipo de hechos tan graves, ¿no? contra su pareja, ¿no? Incluso contra los menores. Por eso les decía, la mayoría de los casos hemos atendido son por consumo de alcohol, estaban en estado de ebriedad, en algunos casos también estaban ambas parejas. Cuando hablamos de mujeres profesionales con independencia económica, ¿la violencia continúa? Claro. Sí, continúa. Claro. No es garantía. Gracias, coronel. Diputada Paco, bueno, supongamos que sorteamos el primer escenario, el primer círculo, que es el familiar. Una mujer demuestra su talento, su fuerza, su temple, pero ¿qué pasa cuando se lanza a la arena política? ¿La cosa es más complicada? Primero quiero establecer 3 situaciones, ¿no? La primera, lo que describen acá María René y también el coronel, es esa concepción patriarcal que tenemos de cómo debe ser la relación familiar y las responsabilidades asumidas desde la mujer con sobrecargo, ¿no? Dice, ¿no? Cuando asumen la función policial o cualquier otro trabajo, reducen su función maternal, ¿no? Y que los hombres toda la vida han estado afuera y nunca han reducido su nivel de profesionalidad por ser padres. Es más, se han liberado. Las mujeres hemos garantizado que las familias sean estables, los hijos sean igual. Y en este caso no se comparte esa responsabilidad y por eso las mujeres tenemos con ese doble cargo. Y le culpamos de si los hijos están descarriándose y le culpamos de que sí, porque ella ha salido, ¿no ves? ¿Por qué siempre saldrá? ¿Por qué siempre quieres tener lo tuyo? ¿Con quién más está saliendo? O sea, una inseguridad manifiesta desde los hombres. Segundo tema que quiero establecer, el tema del alcoholismo, ¿no? Ya. No es algo cultural,
es algo que nos han impuesto en la colonia para emborracharnos y llevarnos a la mitad, entre otras cosas, y someternos a la gente. Entonces hemos heredado de ese sistema colonial muchos vicios como esos, y eso ha naturalizado también el que podamos justificar una cobardía escondida de forma consciente, y eso ahí cuando estudiamos derecho, por ejemplo, podemos saber, ¿no?, en criminología, de cuáles son los estados de ebriedad, cómo se manifiesta, qué manifiesta. Entonces ahí, por ejemplo, en mi opinión, es una cobardía escondida y escudada después con el alcoholismo. Y tercero, cuando me dices, es más difícil cuando una mujer sale de la familia, cuando estás en la arena política, ¿con qué Porque te enfrentas a otro contexto, ¿no? Es otro contexto y es igualito y hasta a veces peor, ¿no? Y a veces, dependiendo de qué circunstancias, tienes que saber manejar la situación. En mi caso, ¿cuántas cosas habré sorteado, digamos, no? Pero lo importante es que ahí las mujeres, cuando estamos preparadas, los hombres, no sé si es natural, ¿no?, su reacción, no sé si de celo o no sé qué, pero cuando ven una mujer preparada con carácter y capacidad para debatir, como que se asustan y empiezan a generar círculos para protegerse y no dejarte entrar, ¿no? Pasa eso. Pasa también que cuando una mujer manifiesta así con fuerza sus ideas, dicen, bueno, pues esta es muy libre, ¿no? Muy libertina, muy liberal. Y entre las propias mujeres hay eso de las críticas. Entonces te encuentras con varios obstáculos. Y en mi caso, yo no puedo hablar por las demás compañeras, si bien se han quejado, han denunciado acoso y violencia política, Gabriel, el 2010 ha sido una de las razones por qué hemos puesto en agenda prioritaria la ley contra el acoso y la violencia política, porque teníamos este diagnóstico, no te dejan trabajar. Y los hombres tienen que aprender a respetar y escuchar a las mujeres, no por ser mujeres no pensamos, no tenemos capacidad, ¿no? Esa aceptación todavía falta por un proceso, como decía hace rato, de reeducación de esta generación y de educación de la nueva generación. ¿Por qué, Gabriel? Cuando me encuentro con la sociedad civil, encuentro dos escenarios, ¿no? Con los hombres pasaditos los 30, la mayor resistencia al cambio y a escuchar estos diagnósticos que te doy. Pero los jóvenes, entre los 16, 17 a 20 años, ellos son los que más abiertos están al cambio, ¿no? Pero los índices muestran otra cosa también, ¿no? Con el tema de violencia. Hay algo pasa con la afectividad, que también agarramos las cosas a golpes cuando somos jóvenes. ¿Y sabes por qué te Me justifico remito a los este datos. tema de generación? ¿Cómo también te justifico, si vale el término? En los mercados ya ves a jóvenes acompañando al mercado, ¿no ves? Ya van con las guaguas cargando. Yo conozco mucha gente que su mujer está trabajando y él se quedó de amo de casa. Entonces ya hay esos... Les propongo sumergirnos un poquito en el tema ya político de la participación de la mujer. Veamos este sondeo que hemos hecho en las calles. ¿Qué dice la población? Hemos estado por el Prado en la ciudad de La Paz. ¿Cuál es la medida, en qué medida la mujer se está incorporando a la política y a la toma de decisiones en Bolivia? La equidad de género, la igualdad ya se está incorporándose en la participación en las entidades públicas, ya en las privadas, ya se ve nomás que está mostrándose el cambio, ¿no? Aún está atrasada la inclusión, ¿no? Pero se ha hecho un gran progreso. Ahora la mujer ya tiene más presencia dentro de los espacios públicos. Creo que sí se ha dado mayor amplitud, ¿no? Y es algo que valoro mucho de lo que ha hecho este gobierno, que ha dado mucha amplitud a que haya más espacios y dando una igualdad, ¿no? Bueno, para mí todavía no se ha hecho un total cambio, pero sí está bien por lo menos un cambio en la cual la mujer ya está poniendo de su parte y está influyendo muy bien en esa parte, ¿no? Y me parece que sí se está incluyendo a la mujer en esa parte. Ahora sí, la mujer ya tiene más espacio, digamos, en los ambientes de trabajo y en todos esos lugares. Está todavía un poco relegada, a pesar de que este gobierno ha incentivado mucho para que la mujer pueda estar en otros campos, pero todavía seguimos un poco relegadas la mujer. Creo que está participando, ¿no? El tiempo se cambió y está avanzando. Bastante, sí, yo creo, porque están entrando con más fuerza, están en la política, están en distintos lugares, en distintas áreas también se están desenvolviendo las mujeres. Se podría decir que en sí ya hay más presencia de mujeres en cada lugar. Sí, hay una amplia abertura de la mujer en cuanto a todas las áreas actualmente. Bueno, vemos mujeres en el Parlamento,
se ven jefes en muchas oficinas, la mujer ya es más preparada, es independiente económicamente. Los partidos políticos están tomando más en cuenta a las mujeres, me imagino con el fin de siempre ganar votos, ¿no? Sí, principalmente en esa parte. También en el sector público, ¿no? Si la mujer está un poco cada vez empezando a pesar más fuerte. Todavía siguen manipulando lo que son los hombres en la administración pública, los mayores cargos, la jerarquía, etcétera. Incluso en lo que es la milicia, igual, la mayoría son varones, entonces no hay mucha inclusión de la mujer, no hay mucha participación todavía. No, siempre hay esa discriminación que le hacen a la mujer, pero ahora claro, ya es menos, ¿no? Pero siempre hay. Yo creo que las nuevas leyes que están saliendo, empezando con la 348, han fortalecido la situación psicológica, emocional de la mujer en el país. Y creo que es debido a esto que la mujer adquiere más preponderancia en su rol activo en la sociedad. Bueno, ahí está la opinión de la población en La Paz. Es una fotografía, es un momento, es un grupo de personas, eso lo tenemos que dejar bien en claro. María René, ¿cuál es la sensación que tiene usted de ese sondeo? Además, me tienta preguntarle, usted entró y salió de la política, ¿cómo era el clima? ¿Cómo era la receptividad hacia la mujer? ¿Qué percibió? A ver, me encantaría dedicarle más tiempo a esa encuesta. Ya. ¿Por qué? Porque para las mujeres, salvo un caso, no era suficiente. Todo lo que había pasado no era suficiente. En cambio, para los hombres, en su totalidad, se ha avanzado mucho. Es más, hasta en un par de respuestas ves que hay fastidio, a ver, la percepción, ¿no? Las mujeres están hasta la sopa, ¿verdad? Eso en cuanto a la encuesta. En cuanto a qué pasó conmigo. Bueno, yo soy comunicadora, me invitaron a participar de la política y yo creo que todas las decisiones que son trascendentales se toman en el escenario público, en el escenario estatal, en cualquiera de sus niveles, sea municipal, departamental o nacional. Los grandes cambios, las asignaciones, las distribución de recursos, las aplicaciones de políticas, se hacen ahí. ¿Por qué? Porque en el medio de comunicación tú estás sentado en una silla de oro y apuntas, señalas, ¿verdad? Opinas, alguien te tomará el apunte, pero no pasa nada, no se concreta. Tú dices que estás del lado de la ciudadanía, mentira. La ciudadanía tiene su propia agenda, los medios tienen su propia agenda, el poder tiene su propia agenda. Entonces digo, estamos, pero no hacemos la diferencia. Donde se hace la diferencia es en lo político. ¿Qué tal el campo público? Se me dio la oportunidad de ser candidaté, los resultados fueron los que fueron, y yo soy comunicadora y dije, ¿dónde puedo capitalizar más ese conocimiento del país, lo que sé, lo que he aprendido, lo que no he aprendido? Y me costó volver, pero gracias a Dios he vuelto a los medios. En los medios, ¿cuál es mi convicción? Trabajar por el tema mujer, visibilizar lo que no queremos ver. Mi convicción en los medios es trabajar por grupos vulnerables y darle la relevancia a la comunicación, tratando de hacer incluso comunicación educativa. ¿Por qué? Porque ese es el poder de los medios en el país. Hemos hablado de las sensaciones que transmitimos los medios de comunicación, se ha dicho que los medios, nos echan la culpa de todo y de nada, pero me quedo con una reflexión, lo mucho que podemos construir los medios y lo mucho que podemos destruir, y el desafío es personal. Como también creo que el desafío es personal para todos y todas de ingresar a la política en el momento, si se dan las condiciones, para hacer el cambio, para que no se reporten en 8 meses, por ejemplo, en el país, 55 feminicidios, para que no hayan las 5.000 denuncias que anota el coronel, y para que no se tenga esa persecución que hay hacia las mujeres en diferentes ámbitos. Es un momento de transición, el país es pobre, el país requiere de la participación de la mujer en lo económico, en lo político, en lo social, para hacer más. No podemos excluir al 50% de nuestra población porque requerimos crecer. Para nosotros, para nuestros padres y por supuesto para nosotros. ¿Hubo resistencia a que una mujer con sus características? Total. Yo reía a morir porque claro, yo estaba en un puesto de mucho... Codiciado por otros varones. Claro, y de mucha relevancia, en formación de opinión y además en decisión y en un escenario que era privilegiado.
Y de estar en esa silla de oro pasé a hacer la Muruimilla, donde se me cuestionaba primero, o sea, la gente consideraba que yo la había traicionado. ¿Por qué había dejado la comunicación? Ahí me quería la gente. Y por otro lado, los entes de poder ya no me veían como alguien con quien tenías que estar de buenas, sino me veían como alguien que era competencia, como alguien que significaba peligro. Y así me trataban. Bien. Pero cierro con esto. Cerremos, claro que sí. Cierro con eso. Pero a pesar de eso, yo tengo un mensaje para la mujer. En la política se puede ganar, se puede perder. Por supuesto que la práctica es hostil, es difícil, es dura. Pero yo quiero alentar la participación de la política en la mujer 100%. Coronel, con usted, falta implementar las leyes, nos decía eso. ¿Qué poblaciones vulnerables hay? Tomo la palabra de lo que dijo María Elena en algún momento para que usted nos introduzca a este tema. Bueno, en realidad lo que hemos visto, de acuerdo a las experiencias y los casos que estamos investigando, lógicamente los más vulnerables en este caso son las mujeres y los menores de edad, ¿no? Hemos visto también que todos los casos que se han presentado, la víctima más relevante y bueno, de importancia son los hijos, ¿no es cierto? Entonces, yo escuchaba acá a la diputada que decía, hay que aceptar las leyes. No es cuestión de aceptar, aquí hay que aplicar. Ustedes han visto la ley 243, ya se ha promulgado, y la ley de violencia, de acoso y violencia política, ya no está considerado como una falta o como ya es un delito. Está el 148 del Código Penal, está implementado, ya está incluido en el Código Penal como un delito. Por lo tanto, yo creo que hay que aplicar, porque la ley es general y de aplicación universal, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que buscar. Yo por eso descarto la percepción que tengo con relación a lo que nos ha presentado las opiniones de la gente. En la policía boliviana sí hay presencia femenina. Actualmente tenemos la general Cerruto, quien es la primera general que tenemos en la policía boliviana. Por lo tanto, existe una participación, se está viendo ese cambio. No solamente ella, también tenemos una directora nacional de la FELCEBE, que actualmente es la coronel Lema, y en otras unidades operativas están trabajando las mujeres policías. En la academia de policías no teníamos, éramos puro varones, y en mi curso son puro varón. Pero actualmente ya tenemos en la academia un porcentaje de mujeres que van a egresar de oficiales, son subtenientes, tenientes, etcétera. Yo cito el ejemplo, bueno, hay instituciones que están en esa transición y hay otras instituciones muy marcadas por hombres, ¿no? El tema de la educación es un ejemplo. Acuérdense del caso del Colegio Bolívar, revuelo, ¿no? Qué duro. Cuando no fue el establecimiento el que aceptó a la mujer, sino la mujer la que luchó por entrar al establecimiento. Diputada. A ver, la valoración. A ver, mi percepción, ¿no? O sea, ¿por qué estamos tocando estos temas? ¿Por qué en tiempo electoral estamos tocando estos temas? Para que variemos el tema del debate en el escenario político, ¿no? Con esos 5 partidos que están en carrera. No es cuestión el sondeo, de variar. teníamos el sondeo. Sí, no es cuestión de variar la temática, es parte de la gente, todos los días, tiene que serlo. Tendría que ser. Somos la mitad de la población y los partidos políticos, organizaciones políticas, cualquiera que sea, el debate principal es ¿qué queremos? La Constitución nos dice que queremos vivir bien y si estamos en este planeta juntos, hombre, mujer, es por algo. Entonces, ¿qué perdemos el tiempo peleándonos? Aprendamos a relacionarnos bien, a conocernos bien, a proyectar nuestra vida en común, sin hacer víctimas a otras guaguas que vienen, ¿no? Y ahí tendríamos que hablar del Código de Familias, Código de Niñez y Adolescencia, por ejemplo, en cuanto a normativa. En cuanto a normativa y su puesta en vigencia plena, su aplicación efectiva, depende también de esas mentalidades que tenemos actualmente. Tenemos, yo digo, bloqueo y flojera mental en quienes administran directamente la justicia, empezando desde la policía, fiscalía, jueces, ¿por qué flojera mental? Hombres y mujeres. Flojera porque ni siquiera les da la gana de leer la ley. ¿Cuántos casos me llaman al diario y me dicen, diputada, estoy aquí, la fiscal, no mujer, no me quiere recibir la denuncia? ¿Cómo es? Páseme con el señor. Usted no sabe que hay la ley, usted ya debería haber dispuesto esta medida, como decía, de restricción para que no se... No han leído la ley. No han leído la ley. Entonces, imagínense, están obligados ellos y ellas a leer la ley. O sea, ahí es flojera ya, ¿no ve? Y lo otro que es bloqueo mental, que no les entra.
Hay fiscales hombres mayorcitos con los que hemos debatido la ley y no aceptan que el feminicidio sea un tipo penal. Dicen, pero es asesinato. No, señores, bajo el título de asesinato y asesinato por emoción violenta, le daban 8 años de cárcel y es más, le computaban algunas cosas y jamás entraba a la cárcel. Ahora, por el otro lado... Pues en la distinción está que el problema salga también a la luz, hablando en otras categorías. O sea, se bloquean porque no aceptan que las mujeres somos víctimas. Lo han naturalizado a tal grado que justifican la conducta violenta de los hombres. Muy interesante. ¿No? Primera vez que escucho eso, porque en un mismo bloque todo queda tapado. Si lo sacamos con la misma categoría, se ve el problema. Se ve el problema. Muy bien, vamos a un corte y hablamos de temas estrictamente políticos con nuestros panelistas. A ver, ¿cuánto hemos escuchado de propuestas en el tema relacionado con la mujer? ¿O qué debería hacerse para mejorar la situación de la mujer? El que tocamos es un tema muy importante, mujeres y política, mujeres desde que están en la sociedad, qué dificultades tienen. Hemos estado desarrollando el tema íntimo, muy de hogar del tema de la violencia de la mujer en el primer bloque. Nos hemos ido abriendo, ahora tocamos el tema político. Marianela Paco, diputada nacional, ¿qué ha visto de ofertas en los 5 candidatos? Dice que ¿hay alguna intencionalidad de mejorar la situación? Porque esto tendría que aparecer, como otros temas tendrían que aparecer en la propuesta. Aparecen como propuestas aisladas y no estructurales, ¿no? Por ejemplo, el decir que vamos a darles atención para que se vayan al médico gratuitamente, hacerse un diagnóstico de cáncer, cosas así, pero de forma integral, la atención a la mujer no está presente. Ahora, en el partido en el que yo estoy, por ejemplo, es una batalla cotidiana. Bien, concebimos así el plan, pero la cosa es igual por igual. Y ahí no tenemos mayor problema nosotras, porque contamos con el apoyo del presidente Evo Morales. Y te lo digo con toda certeza porque estas leyes que tenemos a favor de las mujeres no hubieran sido posibles sin el apoyo directo del presidente Evo, ¿no? Entonces, por ese lado, el presidente dice, yo confío más en las mujeres porque son más leales y cómo trabajan, admiran nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por esa razón... Pero también en algún momento él dijo, algo está pasando que la igualdad no se está pudiendo lograr. Exacto, porque las listas, y más en el MAS creo... que es un tema, digamos, muy de forma, ¿no? Puros hombres, ¿no? Y decían, Marianela, nos has arruinado con tu ley, pero ¿cómo? ¿Cuál ley? Pero ustedes han puesto paridad y alternancia, pero compañeros empiezan a respetar, ¿no? Tienen que cumplir con eso. Además piensen, a ver, si fuera su mamá, su hija, su hermana, ¿no quisiera que estén ahí? O sea, ya el colmo de lo patético de ser egoístas con su género. Pero la mujer también manifiesta un egoísmo no con su... con el otro género, más bien con el otro género manifiesta solidaridad, pero con sus congéneres mujeres no manifiesta. ¿En la oposición qué se ha visto? ¿Qué ha visto usted? En la oposición, a excepción de algunas. Bueno, hay 2 candidatas a la vicepresidencia. Sí. Todos los candidatos a la presidencia son varones. Bueno, mira, en cuanto a las candidatas, ofertas, ahí, por ejemplo, institucionalmente podemos dejar claro de que uno es ejecutivo, el otro es legislativo, cada quien puede llevar lo que quiere, 2 mujeres o 2 hombres, ¿no? El asunto es, las que están postulando, yo no las he visto pelear por temas de género. Señora Adriana Gil nunca ha propuesto nada para las mujeres, ¿no? Solamente así berrinche, show y chao, nunca ha planteado nada serio. El día del debate de la 348, la señora con Marcela Rebollo han entrado a hacer su show en la mesa de negociación, si vale el término, ¿no ves? Y después se han ido, no han aportado nada, solo han ido a oponerse y a hacer su show, ¿no? Y la otra señora, de verdad no la conozco, ¿no? A Tomás Ayauri sí la he conocido, fue mi compañera en Derecho en aquella época. Estaba comprometida con el tema, pero acciones así reales de ella no he visto. De pronto cuando estaba de viceministra, pero así concretas, comprometidamente, públicamente, no he visto. Coronel, una pregunta ya en lo personal. Desliguemos aquí lo institucional, únicamente personal, eso queremos aclarar. ¿Qué debería hacer quien sea gobierno para desarrollar este tema? Bueno, yo me alegro bastante de
la aplicación, la promulgación de esas nuevas leyes, ¿no? Uno de los artículos del artículo 251 de la Constitución Política de Estado establece la misión constitucional de la policía. Y en uno de los incisos dice, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la ley es la obligación de la policía. Por eso yo me alegro de que existan estas normas, porque a partir de la promulgación de leyes, de alguna forma ponemos límites, ¿no? Ponemos márgenes. Y funciones, ¿no? Establecemos Claro, lógicamente, funcionan atribuciones a cada persona. Por eso a mí tal vez no me interesaría mucho si fuera una mujer o un varón, el presidente o la presidenta, ¿no es cierto? Pero lo importante sería aquí tener ciertas políticas, estrategias de forma de que esta situación del género entre hombre y mujer, bueno, vaya hacia adelante, ¿no? Vayan caminando juntos, porque la ley, la Constitución dice, toda persona, no dice el hombre o mujer, dice todas las personas tienen derechos, obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, personalmente, para mí, yo como hombre de derecho también, me alegra de que existan estas normas que de alguna manera dirigen el quehacer de nuestro país, y para nosotros vamos a hacer cumplir. Y si vemos el objeto no solamente de la ley contra el acoso y la violencia, mire cómo dice, son mecanismos de prevención. Tenemos que traer en la prevención, tenemos que en la acción. Actualmente la FELCB está trabajando en la parte de la erradicación. No podemos esperar que exista el hecho. Una persona ya muerta, una persona ya con lesiones, inválida, no podemos llegar a eso. Tenemos que trabajar en las dos partes. Como que la institucionalidad para la reacción está dada, ¿no? Está la policía. Pero claro, instituciones de prevención. Educación. Y ahí los maestros se están oponiendo a la nueva currícula. Es que yo creo que este es el tiempo. Ojalá hubiese sido un poco. Y aquí paso la pregunta, María René, ¿qué ha visto en tema de ofertas? A ver, como persona ligada al periodismo. Yo creo que este es el tiempo en el que la sociedad tiene que exigir a quienes aspiran a gobernarle acciones específicas, compromisos específicos. Yo creo que en el tema género, por ejemplo, existiendo la normativa, hay que hacer que la palabra haga rema, se vuelva realidad, ¿verdad? Para eso tiene que ver la asignación de recursos, la designación de planes y proyectos y la difusión, la sensibilización. Porque en este momento, donde hemos dicho que somos una sociedad violenta, tolerante con la violencia y más, lo que se ve en lo institucional, en lo general, se lo practica en la casa. Difícilmente algo de la casa va a salir para el todo, ¿verdad? Y dentro de eso yo digo, a ver, si Bolivia es el segundo país con el más alto índice de mortalidad materno-infantil, esa tiene que ser prioridad, porque es vida. Si el cáncer cérvico se está llevando 4 a 5 mujeres todos los días, esa tiene que ser prioridad. Prevención, educación, información. Si el tema de desnutrición con el que se ha avanzado, con el que hay progresos, hace una diferenciación con el tema género, priorizaremos, pues concretaremos. El coronel decía, tenemos la norma, una norma valiosa que trata de frenar, digamos, la violencia contra la mujer, pero que simplemente entera. Aprovechemos que hay plata, porque yo digo, de alguna manera nos hemos acostumbrado a solamente valorar lo físico, ¿verdad? Esto existe, esto es real, pero resulta que el desarrollo humano, la educación, la salud, la paz, el bienestar, no es prioritaria para la sociedad y debiera serlo, porque de eso depende el futuro de nuestros hijos. Pongo el caso de Ecuador. Correa se ha jugado el todo por educar. Ha tenido toda la resistencia de maestros, etcétera. Pero ¿qué está haciendo? Está generando una revolución en educación. ¿Apuntando a qué? A que sea un país diferente. Santos ha asumido su segundo mandato, la anterior semana. Sí. ¿Qué ha dicho? Colombia sin paz. Bien. Colombia educada. Colombia equitativa. Bien. Otra cosa que habría que pensar es, ¿no?, si los actores políticos pueden afinar un poquito el discurso, ¿no? O sea, explicitar algunos temas, porque vamos, ¿no? Muere en las redes sociales hoy día, muere una persona, muere una mujer, ¿no? Que la seguridad ciudadana, y luego que el gobierno, bla, 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 bla. O sea, se desvía, el discurso se desvía, no tiene orden.
bueno, yo no quiero dar más discurso al respecto. Vámonos a las conclusiones. Reloj del sur, estamos en el sur, nuestro reloj gira al revés. Y María René Duchén tiene su mensaje a la población, su mensaje también a quienes van a decidir y quienes también van a ser gobernados. Suena curioso decir no hay nada más valioso que la vida, pero es cierto. Y la vida es estabilidad emocional, estabilidad laboral, la posibilidad de ser, de existir, de pensar, de hacer. Y dentro de eso, a mí me gustaría que como sociedad civil pidamos a quienes aspiran a gobernarnos que nos den certezas, que nos den un horizonte y que no solamente nos pinten la idea, sino que la concreten. Creo que todos los ciudadanos, con el derecho que tenemos al voto, podemos definir nuestro futuro. Pero también podemos en nuestro diario vivir hacer la diferencia, hablar de estos temas que incomodan, luchar porque nuestra realidad cambie. Somos un país digno, somos un país generoso, pero somos un país pobre con grandes déficits. Bien, gracias María René, tiempo cumplido. Ahí está. Coronel Franklin Llanos, su mensaje y su valoración. Bueno, para mí las autoridades que sean elegidas pienso que deben tener un compromiso real, efectivo con nuestra sociedad. Requerimos ese apoyo, no solamente las personas como individuales, sino también las instituciones como la Policía Boliviana. Ese compromiso de apoyar, no solamente de buscar erradicar la violencia, también de buscar la prevención. Gracias a estas leyes, la Policía Boliviana está aplicando al 100% el personal que tiene. Sabemos que no es el adecuado, pero estamos trabajando. Queremos que todas esas instituciones comprometidas en este documento trabajen. Y queremos de estas autoridades ese mismo compromiso que hacemos muchos policías para que esa sociedad viva bien, esté seguro, que no exista esta violencia familiar. Diputada Marianela Paco, su conclusión, su valoración, tiene 60 segundos, un minuto. Tenemos una constitución política del Estado que dice que debemos vivir bien. Para eso tenemos que descolonizarnos, no pensar en ninguna clase de dependencia en ningún nivel. Tenemos que despatriarcalizarnos, significa igualar, compartir responsabilidades y la vida misma entre mujeres y hombres. Solo así vamos a poder seguir construyendo esa vida hacia ese vivir bien. Y vivir bien ha de ser sin violencia, y vivir bien ha de ser saber administrar todo lo que es material para bien nuestro, pero en proporción con la propia naturaleza. Significa también que ese vivir bien es posible cuando quienes nos conducen en el país tienen que estar conscientes de que el vivir bien tiene que tener justicia social, tiene que tener necesidades satisfechas en los diferentes ámbitos y lo principal es el desafío de cada una y uno de vivir bien, ¿no? Mañana en Palestra Política estaremos hablando de un tema complementario, no está desligado de lo que venimos debatiendo en este ciclo de las dualidades. Vamos a hablar de la educación, cómo está, hacia dónde apunta, cómo está el sector del magisterio, qué ofrecen los formadores a los alumnos, el nivel de asimilación de los alumnos a lo que se enseña, en qué ha aportado el Estado, en qué ha aportado el gobierno, cuáles son los desafíos mañana en Palestra Política. Amigos, muchas gracias, gracias a nuestros panelistas, ha sido un gusto tenerlos y tenerlas con nosotros. Dentro de 24 horas nos reencontramos. Buenas noches, buen descanso, permiso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado